playa, veo la espuma de tu amor. Bueno, y con este subundum de las playas y del tiritando, lo recibimos a Pablo Tuzón, porque con este calor lo mejor que te puedo desear es un poco de playa y de mar y de todo eso, por lo menos en la música. Pablo Tuzón, director de la consultora de escenarios de Panamá Revista y de Supernova. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, me alegro. ¿Cómo estuviste escuchando recién el panorama económico de las pymes? Sí. La nota reciente. Tengo la televisión puesta en un noticiero que dice que Trump, con la excusa de que atacó un búnker narco, parece que mandó un ataque adentro del territorio venezolano. Más temprano estuvimos saliendo con Lito Borello, que es un referente, el secretario de Derechos Humanos de UTEP, y que decía exactamente lo mismo que dijo el empresario. Y esto me gusta unirlo para preguntarte a vos tu análisis. Tenemos todo para poder salir adelante, tenemos las manos, tenemos la gente, tenemos el esfuerzo, pero también tenemos encima una pata inmensa que nos aplasta y que nos dice que en realidad todos afuera. ¿Cómo haces el análisis vos de este año de Milei y su gestión, que de todos modos, visto desde la política, se puede decir exitosa? Porque ganó elecciones, porque gana en el Congreso, pero nosotros los de a pie lo padecemos mucho. Bueno, sí, como vos decías, fue un año exitoso para Milei. Era un año que, digamos, si uno pudiese hacer una película que sea cómo perder una elección en 10 días, Milei lo había hecho, había venido haciendo casi todo lo que se podía hacer para perder una elección antes de la elección, ¿no? Los últimos 3-4 meses. Derrotas en el Congreso, derrotas en escándalos de corrupción, un recital en el medio de una corrida, en la escapada del dólar, y así todo triunfó yo creo por dos cuestiones básicas. Una, por un apoyo norteamericano que le permitió estabilizar el dólar cuando parecía que eso, que suele ser la variable más electoralmente más fuerte en Argentina, parecía que se le escapaba, lo logra estabilizar. Y segundo, porque la absoluta falta de renovación y de propuesta de la oposición, sea la peronista y la no peronista, hizo que a la perspectiva del retorno de lo que acaba de terminar fuese tan apabullante que se prefirió seguir quemando las naves con Milei antes de volver al viejo conocido, ¿no? Y eso me parece un punto fundamental, porque pareciera ser que muchos de los análisis esa parte no está, ¿no? Que es como diciendo de dónde se venía. Tanto en la economía como en la política. Entonces, yo creo que eso es un factor fundamental, digamos. Incluso uno podría pensar que hubo una especie de efecto, sobre todo en el interior del país, de casi respuesta a la victoria de Kicillof en septiembre, ¿no? Lo digo en un sentido inverso al que lo dice Cristina, pero digamos, estando a favor del efecto, que es que efectivamente funcionó como una PASO, ¿no? Funcionó como una idea de una primera vuelta. En eso tuvo razón. En eso tuvo razón. Lo que no tiene razón es que digamos, y si funciona como una PASO y la gente votó eso, es así. No se puede estar, es como querer meterle la mano en el bolsillo a llorar al campito. Quiero decir, no, pero además es como alguien que está blanqueando un timo. Es como decir, no, ojo que se van a dar cuenta. O sea, no. Ojo que vamos a hacer que la mayoría que hoy es antiquillonista no vote en contra en la segunda vuelta, en esta hipotética PASO falsa. Lo que te quiero decir es, si pasa eso es porque la gente no lo quería votar. Claro, no hay que porque de golpe y por así como quien de sorpresa va. Yo creo que si la victoria que hicieron en septiembre hubiese sido mejor en la oposición, pero la realidad es que hubo muy poco esfuerzo renovador en 2 años, y lo sigue viendo hasta el día de hoy. Con lo cual, digo esto para decir las lecciones que el 25 deja para el 27, ¿no? En el sentido que si no hay ningún esfuerzo de transformación de la oferta de la oposición, no, claro, lo más probable es que se haga igual. Digo, para que después no haya la sorpresa de que incluso en el marco de una recesión profunda ganó Milei. No, claro. Recién decía, al principio del programa decía Lito Borello, referente de la UTEP, algo que me pareció sumamente interesante e inteligente. Y decía que en este caso la definición de él, el campo popular,
tenía la obligación de rever todas sus formas, no solamente el pensamiento político, la forma de comunicarse, dónde hay que llegar, a quiénes llegar y cómo llegar, sino también el cómo protestar. Y él entendía que eso de ir a tocar timbre en los ministerios, dejar que te apalearan, que la relación de fuerza fuera 50-1, 50 policías, una persona, yo decía de mi parte, regalarles la foto de la represión como un éxito, porque la sociedad no lo está viviendo con horror, lo está viviendo como un éxito que nos sacaron del medio, que ya no cabía, que había que cambiar de esto. Si un sector tan políticamente radicalizado, digo, en términos de que la calle es lo que los parió, está pensando en esta circunstancia, ¿no crees que están todavía más atrás los dirigentes que solamente ven en la calle y en la posibilidad de una manifestación la forma de cuestionar al gobierno? Sí, pasa que siempre, mira, toda la vida existió, desde el 83 para acá, un formato, si se quiere, más profesional de la protesta, más cínico, que podría ser el de los partidos de izquierda, que es la idea de meto 2 diputados, voy a la televisión, tengo mi hecho político, digamos, y funciona como funciona una pyme. Recién hablábamos de pyme, pero funciona como una pyme política, ¿no? En el sentido de que pretende solo eso. Sí, la verdad que esta también está quebrando. Esta también está quebrando. Pretende solo eso. Entonces, en general, no tendría a ser la lógica el peronismo entendido como en su conjunto, como un movimiento popular de masas, ¿no? Claro. Lo que sí sucede es que deviene, en su actualidad es un poco así. Es como si fuese que hay un sector de la dirigencia del peronismo, sobre todo en el AMBA, que supone que va a sacar siempre 20, 25, 30 puntos, haga lo que haga, y que sobre eso pivotea sobre un electorado que ya no es como el viejo peronismo, que un poco mutaba en términos de épocas históricas, sino que es, vamos a, digamos, centro izquierda, progresista para siempre, y que no importa qué haga, va a salir así. Entonces, la mecánica es muy conservadora. Pero eso ya fracasó. Fracasó para el país, para transformar el país en los últimos años, y fracasó como una alternativa contra Milei, pero no fracasó para los que religieron. Hay gente ahí hay gente que labura de eso, para decirlo de una, claro, digamos, claro. labura de resistente. Entonces, en ese formato no es un fracaso. Bueno, esa es la diferencia con la gente de base como es UTEP, que no por trabajan de resistente. Por eso, Entonces están pensando en esta reconversión de los métodos de lucha. Y a mí me pareció sumamente interesante porque sí, que una persona totalmente peronista y totalmente de izquierda, como Borello, diga que ir a ofrecerse todos los días para que te peguen un par de cachetazos mientras tocas el timbre y al día siguiente no cambió nada, había que pensar entonces en cambiar las formas. No le pregunté cuáles serían las formas que vienen para Lito, después lo veremos más adelante, pero sí, yo creo que también hay que cambiar las formas. Otro tema que es así interesante en este asunto, ayer yo vi una película, ayer estuve un día de películas y aire acondicionado. muy bien. Y vi una película bastante mala, pero que lo que tenía de bueno era que era una película que se llamaba Puerta de Hierro, que era el tiempo de Perón en Puerta de Hierro, protagonizado por Víctor Laplace. Lo mejor que tenía era la composición de Víctor Laplace de Perón, que vos cerrabas los ojos y era como Perón que te estaba hablando. Y entonces en una parte, en una carta que Perón escribe desde Panamá, que seguramente vos la debés tener registrada, él decía claramente, le hablaba a los compañeros y le decía, si persistimos en creer que somos solamente víctimas y que no hemos sido protagonistas del error que nos lleva a nosotros a tener que estar yo fuera del país y todo el mundo fuera del poder, no queda otra cosa más que pensar que esto va a desaparecer. 1955 en Panamá. No lo leyeron a Perón, no se dieron cuenta, no lo están analizando, porque puedo decir lo mismo de hoy. Si persistimos en creer que somos las víctimas de algún sector alienígena que se llevó puesto el cerebro de los argentinos, obviamente no se va a ganar nunca más. Bueno, que hay esa interpretación, la del cerebro alienígena, es muy funcional y exculpatoria del último gobierno peronista. Es como si yo diga, digamos, vinieron de un plato volador, significa que no tengo la culpa. Entonces yo cuando digo es la ultraderecha internacional, parece que están Trump y no sé,
y Meloni fumando habano en un lugar, diciendo al próximo país la Argentina, prescindiendo del hecho de que, sobre todo muchos sectores humildes de la Argentina, muchos sectores jóvenes humildes de la Argentina, que solo vivieron de los últimos 10 años o 15 años, solo no crecimiento, inflación creciente, gobierno de un mandato, además tienen una especie de sintonía fina con los IPAC de Estados Unidos, digamos. Es un formato, no digo que no sea cierto, que haya una parte de verdad en eso, en el sentido de que forman parte de una corriente más grande, y Argentina muchas veces adelante incluso procesos, no digo que no. Lo que digo que es agarrar, solamente poner la carga claro. ahí, te evita ponértela en vos mismo. No, claro, absolutamente. Porque es como diciendo, bueno, no, entonces me hubiese pasado igual, como quien se agarra una pandemia, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué crees? Me agarré porque era el COVID que entraba por el aeropuerto. Y no es exactamente así. Sobre todo, a mí me interesa el capítulo nacional de Milei por eso. Llamémosle en la parte donde es un fenómeno más local que global, ¿no? La parte donde efectivamente responde a algunas características de cómo se transformó la economía, cómo la economía es cada vez más informal, ergo la representación política cambia también, ¿no? Cambia un montón de cosas que expresan a Milei y que va más allá. A mí siempre me interesó más el proceso político de los argentinos en los últimos años que Milei en sí, ¿no? Milei es como si fuese la consecuencia. Sí, claro. Además, no es tampoco un fenómeno, si bien es cierto que yo no creo que sea él, creo que es él y un equipo. Al revés de la teoría del cerco, creo que en este caso es él y un equipo abierto el que logra estos éxitos, estos volantazos, este tipo de historia. No le asigno a él una inteligencia tan maquiavélica o brillante como para poder dar este volantazo. Creo que este volantazo se lo dieron de afuera incluso. Sí. Creo que Trump le mintió a la enorme cantidad de gente que creyó que estaba bien que Trump nos ayudara. Entonces dijeron, ay, papá nos va a ayudar. Mintió, te explico, papá no te va a dar la cuota, papá no te va a pasar la manutención, papá va a tener que ir a juicio. Vamos un poquito de música, si te parece, Javi, y ya seguimos. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Qué lindo, Qué lindo, hermoso. Ay, hermoso. Sí. Hermoso. Hablando de este asunto de lo internacional, si bien son explicaciones que para mí sí buscan ese perdón, si todo está mal, yo tampoco tengo la culpa, o sea, lo de Fuente Ovejuna, no fue nadie. Pero sí me preocupa ver que los gobiernos progresistas o con cierto tinte progresista, llamarle lo que fueron los últimos gobiernos Cristina y Fernández, o Boric en Chile, o lo que está pasando en Uruguay, y así seguimos, cómo lo que fracasó fue la capacidad, en el caso de Boric, la capacidad de gestionar directamente, pero en el otro se de gestionar hasta el éxito que se había tenido, ¿no? Se fue entre las manos el éxito. Esta es una incapacidad de cierto sector del progresismo, cierto enamoramiento que hay de la cultura woke y qué sé yo, y creer mucho en lo mágico de que todo ya estaba instalado. ¿O cuáles son las causas? ¿En qué lugar? ¿Es cuando se sube y se deja de escuchar a la gente? ¿Cómo es?
Yo creo que la izquierda latinoamericana tuvo un gran momento entre el fin del consenso de Washington, digamos, de la caída de los modelos de los 90 y el 2008-2010, ¿no? Que fue el momento de auge, porque había plata también, y esa plata iba a los estados vía distintos tipos de impuestos, tipo retenciones, pero son distintas las realidades del cobre en Chile, pero en todo caso eran estados con más plata que podían permitir políticas distributivas, ¿no? Había con qué hacer el famoso estado presente. Una vez que eso se empezó a entrar en crisis, yo creo que lo que mucha izquierda decidió, es distinto los casos, son distintos entre sí, pero eligió ir hacia una zona más de derechos culturales, si querés, ¿no? Y no digo que La no cultura sean, woke. que no sean importantes, pero subestimó mucho y dejó muy de costado todo lo que podía ser los viejos derechos económicos y sociales, y no solamente expresados, La justicia sino social construido, real. finalmente, como el primer derecho social es tener una economía. Tener salud, tener educación. No, y que funcione la economía. O sea, Claro. pero no la proclamación del derecho, sino como si fuese hacerlo efectivo. Sí, tal cual. Entonces, eso en el caso argentino. Y en otros, bueno, el caso, Chile era muy cultura woke. ¿Puedo era- meter un bocadillo? Sí. Es la realidad efectiva Sí. que debemos a Perón. Se perdió eso. Sí, La realidad sí. efectiva. Sí. A ver, también no solo acá, ¿no? De Estados No, Unidos no. para abajo. Digo como paradigma. El mundo, lo que se da a llamar mundo, porque es raro, el campo popular, nacional puede ser, pero popular depende de las épocas, porque hoy yo diría que es menos popular que... Pero en todos lados pasó el Partido Demócrata para abajo. Ahora los demócratas en Estados Unidos están tratando de volver a reconectar con una agenda Claro. de la gente común, ¿no? Del hombre y la mujer común, y no del Benetton simplemente Claro. para sustituir. El problema no es que son dos cosas que ponían en paralelo, el problema es cuando parece que una sustituye a la otra, ¿no? El problema es cuando parece que uno da derechos de los que Cuando no en cuestan realidad plata. es imbricado. Sí. ¿No? Es absolutamente imbricado. Esto, en algún momento esto lo tenía bastante claro Brasil, ¿no? El tema de una economía o una política exterior que no bajaba las banderas, aun cuando No, porque además fueran uno derecha, izquierda, puede, pero digamos, si uno es un hombre masculino, clásico, trabajador. Lula. No, Ah. estoy diciendo una persona que vota Ah, en sí, estos sí. países. Un hombre trabajador, en realidad siente que un poco lo hostilizaban por ambos sectores. Lo utilizaba, si se quiere, la vieja economía neoliberal, que hacía que sus trabajos se vayan a la China, que digamos que todo lo que podía implicar la globalización para ese hombre, pero también lo hostilizaba si le decían que todo lo que pensaba era tóxico, Claro. que todas sus costumbres eran como si fuese sí, fue como antidiluviana. Entonces al final no es anormal que esa persona termine votando más hacia un sector más de derecha, un poco más reaccionaria, porque por lo menos es lo único que no le dice que está mal todo lo que está pensando todo el tiempo. Entonces hay una parte de eso que es comprensible, pasó en Europa, pasó en Occidente, llamémosle. No solamente pasó en Argentina, o sea, pasó en un montón de lugares, y creo que además se produjo una especie de corrimiento hacia una fracción más de clase media, media alta de lo que era el viejo progresismo, ¿no? O sea, que tal vez siempre estuvo un poco ahí, pero en todo caso los movimientos populares. Entonces, volver a reconectar implica volver a tener como si fuese un paradigma que tal vez no sea ese... yo me acuerdo, pero lo digo así provocativamente, ¿no? Pero cuando uno preguntaba en Estados Unidos, ¿cómo es este candidato? Y dice, no, está bien, es mujer, es lesbiana, es negra, y le digo, está bien, pero además, ¿qué piensa? Claro. O sea, porque si no es como llenar casilleros de identificaciones de identidad, a ver si yo sumo y resto. Además, no tiene una lesbiana, no tiene por qué votar una lesbiana de candidata a presidenta si no le gusta. Recomiendo ver. verla. Se descubriese que Milei es gay. ¿Todos los gays votarán a Milei? No, claro que no. O sea, no. No tiene que ver el paquete con Yo no voto heterosexual. el paquete con el claro. O sea, No, esa fue una enorme equivocación. Hay una película que se les recomiendo, que también la vi ayer en mi jornada cinéfila bajo el aire acondicionado. Se llama Casa de Brujas. Es una realmente sumamente interesante porque plantea esto que vos estás diciendo, el dilema en la Universidad de Harvard con respecto a una denuncia y demás. Interesantísimo. Nos vamos a ir yendo, así que yo necesito que primero me pongas la música con la que me quiero ir de fondo, Javi. Ahí va, eso, fin de año. A ver. Lo malo se va, donde lo tiramos, para atrás, para atrás, para atrás.
Lo malo para atrás, para atrás, para atrás, lo bueno para adelante. Y que en 30 segundos, ¿qué es lo que esperamos para Panamá y para Supernova el año que viene? Y bueno, justamente saltar el mapa, empezar a tener algún trabajo con España, con México, con otros países de habla hispana. Vamos, todavía llevamos, y hacia allá también va la consultora de escenario, si no me equivoco. Así es. Muy bien, entonces tenemos trabajo, vamos por más trabajo. Que tengan el mejor año y el mejor festejo de año posible. Me di cuenta que este año mucha gente evitó la discusión política en las mesas. Debe ser porque el mundo está tan hostil afuera que decidimos todos hablar. Absolutamente, yo también noté lo mismo. Sí. Decidimos hablar de las cosas que nos unen. Sí. Y esto es amoroso. Así que el mejor año que todos tengan, Pelado, feliz año nuevo. Javi, feliz año nuevo, la vas a pasar con tu hermano. Y a todos los oyentes nuestros el año que viene, firme como rulo de estatua, la columna vertebral seguirá dando pelea. Hasta la semana que viene. Y todo lo malo, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cómo dice el Mil de Luma? Lo que no suma. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ.